Se dice que los archivos constituyen la memoria de las instituciones y de las personas, y aparece desde el momento en que el hombre decide fijar por escrito en diferentes soportes sus pensamientos, ideas, costumbres, actividades cotidianas, en general su entorno social. Del mismo modo, la evolución de los archivos no puede ser considerada al margen de la historia misma del hombre. Su concepto y existencia estuvieron marcados por el desarrollo de las civilizaciones hasta nuestros días. Analizar la historia de los archivos es también conocer la evolución de la archivística. Para ello, se tomó como referencia la periodicidad y límites planteados por Robert H. Gautier, donde se manifiestan las circunstancias históricas y el manejo conceptual de los archivos hasta como lo conocemos hoy. Según la propuesta de Robert H. Gautier, podemos dividir el periodo prearchivístico en la época de los archivos de palacio correspondiente al periodo de la antigüedad, la época de los cartularios, que abarca de los siglos XII al XVI o llamado como la Edad Media, la época de los archivos como arsenal de la autoridad, que se desarrolla durante el periodo del Antiguo Régimen, desde los siglos XVI a inicios del XIX, la época de los archivos como laboratorios de la historia, desde los inicios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Durante este periodo se observa la aparición de los archivos y los primeros documentos, así como su organización. Sin embargo, su límite superior se iniciaría con el origen de la escritura, durante mediados del cuarto milenio. Desde las primeras monarquías surgidas en Asia, la civilización egipcia, griega y el Bajo Imperio Romano, se tiene constancia de la existencia de archivos y por consiguiente grupos documentales con ciertos criterios de organización. Las excavaciones de Tel Ariri, Ras Shamra, Nippur, Ugarit han dejado constancia de la existencia de estos archivos reales o de los templos, pero no se ha profundizado en la sistematización de sus fondos. Es así como se descubren archivos reales en Ugarit, que tiene diferentes depósitos con documentos diplomáticos, financieros y administrativos, e incluso las divisiones de las salas evidencian que los fondos eran respetados y conservados según un criterio de clasificación. Durante las épocas griega y romana, a pesar de la precariedad de la archivística, presentan las siguientes características. El archivo surge como una entidad propia, recibiendo el nombre de archivum griego y tabularium romano. La existencia de responsables de su custodia y de servidores específicos como el aerópago, el epístate, los censores y los prefectos. Su utilidad administrativa y jurídica. El reconocimiento de la autenticidad de los documentos conservados tanto en archivos públicos como privados. El carácter público de los archivos, pues dependían de las instituciones del Estado. Tras la caída del Imperio Romano, la situación de los archivos empezó a decaer, ya que la producción escrita era muy poca. Sin embargo, cabe mencionar ciertas características como el nacimiento y la similitud de técnicas usadas en bibliotecas y archivos a comienzos del siglo VI, teniendo en cuenta ciertos criterios de utilidad y conservación. La única institución que conservaba los documentos era la Cancillería Canónica, cuyo procedimiento de clasificación consistió en agrupar los documentos de cada año según las disposiciones eclesiásticas. Debido a que la corte automedieval era itinerante, frecuentemente los fondos documentales se encontraban dispersos. Asimismo, la práctica administrativa estuvo marcada por una serie de cambios en el campo archivístico. Por ejemplo, el aumento de la producción documental permite la aparición de diversos tipos documentales y la especialización por competencias de los servicios administrativos. Se identifican las series documentales según su naturaleza o interés. La agrupación documental de cartularios se mantiene en toda la Edad Media. Los documentos solemnes y más importantes son conservados. La clasificación archivística se manejaba bajo tres sistemas. Sistema clásico de los antiguos archivos de la corona francesa, clasificación cronológica según el orden de expedición y conservación en legajos. Durante este periodo se observan cambios en el funcionamiento de la administración estatal, crecimiento de la producción de documentos, formulación de nuevas teorías para el tratamiento de los documentos, así como el nacimiento de un conjunto de normas, técnicas y procedimientos documentales. Asimismo, se intensificó el uso de los documentos para fines distintos al administrativo por parte de personas que no eran los propietarios ni receptores de los mismos. Por otro lado, se generaliza el uso del papel y se modifica el sistema tradicional, como las series cronológicas separadas, uso de los primeros expedientes y aparición de un cuadro de clasificación rudimentario.
También, durante esta etapa, el documento, además de mantener su función de fuente de poder, adquirió poco a poco una función cultural, impulsándose la descripción y normalización documental. Además, se desarrollan las primeras publicaciones archivísticas y a lo largo del siglo XVII se mejoran los métodos de concentración de documentos en grandes depósitos. Se empieza a plantear la disyuntiva del archivo histórico y archivo administrativo. En el siglo XVIII se consolida la fractura administrativa europea, que comenzó a gestarse en el siglo XVI. La Europa oriental y septentrional adopta la Registratum, mientras que la Europa central y meridional permanece en su mayoría fiel al sistema cronológico. Se diferencian en tres momentos importantes. En la organización de los primeros archivos del Estado, donde España fue pionera a comienzos del siglo XVI, creando un modelo único que se extenderá a lo largo de ese siglo. Durante el siglo XVII se mejoraron los métodos de concentración archivística, utilizaron grandes depósitos, al tiempo que se van organizando los archivos administrativos. La tercera ola de concentración empieza a inicios de la Edad Contemporánea, representada por el proyecto napoleónico que pretendía concentrar en París los archivos de los diversos países ocupados, pero solo llegó a ejecutarse en parte debido a la gran cantidad de documentos y diversidad de procedencia. El periodo se inicia con la Revolución Francesa y supone el desarrollo progresivo de una estructura estatal centralizada que se ha denominado Estado burgués. A pesar de sus ventajas, los principios de racionalidad y cientifismo propios de la Ilustración tuvieron un efecto negativo en el mundo de los archivos. Los nuevos profesionales adoptan el método de clasificación sistemática o por materias. No obstante, también se realizaron aportes beneficiosos, como el derecho a eliminar documentación inútil. Asimismo, la orientación hacia la investigación para reconstruir las historias nacionales promueve la elaboración de instrumentos de descripción, encontrándose guías, catálogos, publicación de colecciones, de fuentes, entre otros. También se comenzó con la fiebre de formación profesional, creándose la École Nationale des Chartes, Francia 1821, el Instituto de Investigaciones Históricas en Austria 1854, la Escuela Diplomática en España en 1856 y la Escuela de Paleografía y Diplomática Italia 1857. Asimismo, se crearon los archivos nacionales como depósitos de concentración. Entre ellos destacan los Archivos Nacionales de Francia 1790 y el Archivo Histórico Nacional de España 1866. En 1841, Nathalie de Wailly anuncia el principio del respeto de los fondos o principio de procedencia, el cual marca el inicio de la archivística como ciencia, que será reforzado por S. Müller, J. A. Faith y R. Freund en su manual para la clasificación y descripción de archivos. De esta manera, el principio de procedencia y la noción de fondo de archivo sientan las bases de la archivística. A partir de este momento, la producción intelectual en torno a esta nueva ciencia se materializa en la publicación de nuevos manuales, entre los que destacan A Manual of Archive Administration, realizado por Hilary Jenkinson en 1922, Archivística de Eugenio Casanova en 1928 y Cliente de archivo escrito por Adolf Breit, y Archivos Modernos, Principios y Técnicas de Theodore Chamber en 1958. Mientras, en el siglo XIX la atención se centra en los archivos históricos como fuente para la reconstrucción de la historia, en el siglo XX van tomando importancia los archivos administrativos. La aparición de la doctrina del Record Management en Estados Unidos institucionaliza la gestión de documentos y pone de manifiesto que los archivos juegan un rol importante en la administración estatal, no solo como custodios de documentos históricos, sino también como administradores y conservadores de los documentos producidos en los diferentes órganos de la institución, resultado de las competencias y funciones asignadas a estas por la legislación. La gestión correcta de documentos no consiste simplemente en almacenarlos con fines históricos o de investigación. Los archivos son instituciones esenciales y cruciales para el ejercicio de una buena gobernanza. Consejo Internacional de Archivos.